Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Beahushai, Bahashem, Bahakwadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad, exponiendo sus vidas. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Beahushai en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. En esta oportunidad voy a traer una lección, tanto breve, entrando en... Uh, shit, acá. Entrando en lo que corresponde al sufrimiento en esta verdad. Porque algo que recuerdo firmemente la primera vez que tuve una conversación con hombres del Señor, me fue mencionado eso, me fue mencionado primeramente que lea el libro de Job, segundo, que tenga en mente que al empezar este camino existirán pérdidas y tercero, que todo depende de las pruebas que Yahweh Bahashim Beahushai ponga en medio de ti para eh, revelar el corazón del hombre. Por eso voy a empezar con Job 36 y 21. Mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Yahweh Bahashim Beahushai envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Y lo que hemos estado viviendo antes de esta verdad es netamente maldad. ¿Por qué? Porque hemos estado alejados de nuestro poder, alejados del Señor, alejados de todo rastro de acto, digamos que acto justo, porque ahora practicamos hechos justos de acuerdo a las escrituras, pero antes el viejo hombre no lo hacía, no le interesaba absolutamente nada. Pero ¿qué ocurrió? Nos envió sufrimiento para de ese modo protegernos de una vida aún más malosa, más de maldad. Y ahora lo que hacemos es básicamente entregar nuestras vidas al Señor, porque tú cuando entregas tu vida a Yahweh Bashin Yahushai, va a pasar esto. Um, Escritura no contemplada. eh, Eclesiástico 2. Hermanos. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Si te has decidido servir al Señor, ya, porque estamos para servirme, no estamos para que el Señor nos sirva a nosotros, estamos para servir al Señor. Dice, prepárate para la prueba. Entonces, en la prueba hace referencia a los problemas, a las tribulaciones, a todo momento de dificultad, de crisis, riesgo y peligro, ¿ya? Y todas estas cosas van a ser parte de las desgracias que seguramente se nos van a presentar delante nuestro. Si servimos a Yahweh Ba'ashem Yahushai en sinceridad y verdad. Ahora, puede que sí haya alguien que no está tomando en serio esto. Igualmente va a pasar por la prueba, pero no la va a superar. Dice versículo 2, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades, porque en las dificultades es donde se revela la persona. ¿Ya? Eh, uh, en las dificultades.
ya es donde se tiene a poder ver quién es quién. Quiero ver un precepto acá un momento. Acá. Este es Eclesiástico 11 y versículo 27. La hora de la prueba hace olvidar todos los placeres. Al acabarse la vida de un hombre es cuando sus acciones se aprecian. Entonces, en la hora de la prueba ahí se acaba todo, man. Ahí es donde se ve quién es quién. Ahí es donde se ve realmente quién está sirviendo a quién. Porque muchos pueden hablar un montón diciendo que sirven al Señor y hacen esto y lo otro, pero a la hora de la hora es donde se va a ver y es lo que está pasando en los últimos tiempos, porque están viniendo hartas pruebas, harto juicio, ya, y acá es donde se va a ver quién verdaderamente está sirviendo a Yahweh Shin Yahushai o a sus propios intereses, ya, quién está con el corazón tembleque o quién no está totalmente decidido. Y el Señor lo que va a hacer es poner una prueba, poner sufrimiento para que ese hombre sea revelado positivamente o negativamente, ¿ya? Ahora, ¿las dificultades son buenas? Absolutamente que sí son buenas. Otra escritura no contemplada, pero meramente importante. Eclesiastés 1:18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumenta el conocimiento. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y es lo que ocurre. Gente escapa del dolor. A la gente no le agrada el dolor, ¿ya? Y el dolor es algo, déjenme traerlo, Salakia, me ha dado hipo. Si este es 1:18. Vamos a entrar a la palabra dolor, ¿ok? Hasta donde tenía entendido es parte de la algología. Sorrow. For sorrow. Pena, ok, aumenta la pena. Pena es el Macaab, ok, el hebreo 43-41, strong, fortaleza. eh, y sabiduría cuando aumenta, te aumenta dolor en la pena física, mental. Es parte de, es parte de este camino. Si queremos obtener esta sabiduría, sabiduría nos va a poner a prueba a través de dolor mental, de dolor físico, ¿ok? Tal cual como lo leen, dolor físico y dolor mental. Sabiduría no se anda con juegos, que es lo que dice acá. A veces quiero. También angustia o figuradamente aflicción, pena, dolor, aflicción. Y nosotros estamos pasando en este momento por momentos de aflicción, ¿ok? Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en el horno de aflicción. Y hay dos características para el fuego en las escrituras. El primero es el fuego físico, que es el que se profetiza que va a caer en el mundo, especialmente en Estados Unidos de América, en en estos últimos eventos de la Tercera Guerra Mundial y además en el momento en que los aliados de Estados Unidos le pongan lazo en los pies para que ese lazo en los pies, ok, simboliza la trampa que le van a poner porque también sus aliados le van a enviar misiles nucleares junto a Rusia, China y los demás desde el otro lado del mundo. Ahora,
esa es una parte, el fuego físico, que va a ser el lago de fuego también, la segunda muerte a través de fuego, ¿ya? Pero también tenemos el fuego, porque hay un horno, ¿verdad? Tenemos el fuego metafórico, ¿ya? Que son las pruebas, por eso dicen el horno de aflicción. ¿Dónde habita un horno de aflicción? ¿Men? ¿A quién está metiendo un horno para que se aflija? A nadie, solamente por tortura y eso, para que muera. Pero el Señor no nos va a matar en ese horno, sino más bien nos va a purificar, nos va a pulir. Por eso te dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Vamos a entrar a la palabra aflicción. On affliction es hay Ainaya, el, la fortaleza H6040. eh, Aflicción, pobreza, miseria. Depresión, es decir, miseria, afligido, problema. Entonces eso es lo que significa. Ese horno de aflicción son los problemas. Y estar en esta verdad es prepararse para la prueba. Servir al Señor es prepararse para la prueba, prepararse para los problemas. Suena al equipo Rocket. Depresión, man, porque la escritura misma te dice que detrás de la sonrisa hay tristeza, ¿ok? Y nosotros sí, paramos tristes, man. No hay nada realmente am, que nos emocione o nos active o nos motive o nos llene de entusiasmo más que esta verdad o el cumplimiento de las profecías que vemos día a día. No hay nada más, ¿ya? Primera de Corintios 10 y 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o aflicción que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esta manera de cómo Yahweh Shai nos da las pruebas, nos entrega las pruebas, no es sin ninguna salida. El Señor nos entrega la prueba, pero también nos da las armas para poder aguantar, soportarme. Porque no es como que tú agarras y llegas a dar el examen y no tienes no te dan ningún fucking lápiz. No. Yahweh Shai te da la prueba, pero a la vez te da el lápiz, a la vez te da el con qué, el y el por qué. Entonces, ahí es donde uno se desarrolla, ¿ok? Todos vamos por igual, man. El Señor no hace una excepción en vano. Al final del día entendemos que uh, esto aplica más aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos se van a caer 7 veces y se van a levantar 8 y van a continuar, man. ¿Ok? En cambio, los que no son parte de ese número han de caer y, man, simplemente sabiduría no los escogió. ¿Ok? Vamos a eso. Si mal no recuerdo es 6, ¿no? 6 y 20. Ok. Eclesiástico 6, versículo 20. La sabiduría les parece a los ignorantes una persona muy severa. El que nada piensa no persevera en ella. ¿Mm? Es decir, no continúa. La deja, la abandona, no le importa, le llega al pincho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es demasiado dura, men. Y hay gente que a la cual no le gustan las cosas duras, no le gusta la vida dura, no le gusta lo difícil, no le gusta el problema, la aflicción, man. ¿Ok? Y mucho menos sabe discernir si es una aflicción por algo que causó o porque Yahweh Shai lo está colocando en un tiempo de prueba para crecimiento. ¿Por qué? Porque son ignorantes. ¿Ya? Entonces siempre van a decir, no, esa mierda es muy severa, ¿no? Que muy duro.
No, no pasa nada, mejor no, mejor me quedo como estoy. Ah, dice, es para él una carga pesada, una prueba difícil, y pronto la tirará. Y eso es algo que Jacobo hace comúnmente. No aguanta ni mierda. ¿Por qué? Porque quieren solamente la vida fácil. Y lo promueven además. ¿Ya? Lo promueven, piensan que todo lo que pueda ser pesado no sirve, no les conviene y mucho menos le va a servir en adelante. Entonces, mejor se van a lo fácil, se tiran a lo fácil, ¿me? Y lo difícil lo tiran, lo hacen a un lado. Y la mayoría de nuestra gente lo que ha hecho a un lado ha sido sabiduría, ¿me? Y ese es el error más grande que han podido cometer en su vida. Porque han hecho al de lado a Yahweh Hashem Yahushai. Sabiduría defiende su reputación y no quiere revelarse el primero que llega. ¿Ves? Sabiduría no es cualquier cosa, man. Básicamente es Yahushua mismo. Esta palabra, ¿ya? Y no se revela a cualquier huevón. Porque hay muchos huevones que hablan como mierda. Y a la hora de la hora tú los ves y en la hora de la verdad no te responden. Se paralizan, ¿cierto? Se paralizan totalmente. ¿Por qué? Porque no hablaron de sabiduría, no hablaron realmente con sustancia, solamente hablaron de sí mismos y al final fueron revelados, ¿ok? Fueron revelados, man. Lo puedes ver inclusive hasta en el mismo barrio, cómo pasan cosas, ¿verdad? Siempre tienes al más bocón, pero cuando sucede, cuando llega la hora de la verdad, es el que menos te responde, man. Es el que desaparece. Ya, sabiduría no se revela al primero que llega, ¿ok? Ahora te dice, así pues, hijo mío, recibe mis advertencias y no rechaces este consejo. Pon tus pies en los grillos y coloca tu cuello bajo su yugo. Es decir, en problemas, aguanta la aflicción, ya, aguanta la carga, ten tu grillete, ya, dice, toma su carga sobre tus hombros y soporta su yugo. No te impacientes por sus cadenas. Y paciencia es algo muy importante también en esta verdad, porque paciencia es la espera en medio del sufrimiento. Entonces no tenemos que impacientarnos en el momento en que sabiduría nos coloque cadenas, nos coloque en situaciones sumamente difíciles para ponernos a prueba, ¿ok? Porque eso es un indicio, no tenemos que verlo como que algo sumamente negativo, sino más bien como un indicio de que hay un crecimiento cercano, de que el Señor nos va a elevar a un siguiente nivel, ¿ok? Y en un principio es muy difícil pensar en eso, porque te agobian muchas cosas, man, es propio de la carne, pero eso poco a poco lo vas descartando conforme la fe va en incremento, sobrepasando prueba a prueba, ¿ya? Dice, acércate a ella con toda tu alma y pon todo tu empeño en seguir sus caminos. Lánzate tras sus huellas, búscala y se dará a conocer. Cuando la tengas, no dejes que se vaya. ¿Mm? Y básicamente eso es valorar realmente el Espíritu Santo, porque sabiduría no es revelada sin que el Señor envíe el Espíritu Santo, que es el espíritu de entendimiento, de poder entender estas escrituras, porque cualquiera tiene una Biblia, cualquiera la lee, puede ser el más elocuente inclusive, pero no significa que la entienda correctamente, no significa que haya una sana doctrina en lo que pueda vociferar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos puede permitir discernir esas cosas? El Espíritu Santo. Mateo 28 y 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Entonces, Yahushai es muy enfático cuando menciona de que eh, tenemos que obedecer
todo lo que se nos ha sido dicho, ¿ok? Y es básico, man, sumamente básico, ¿ok? Porque de lo contrario no habría una correcta dirección, no sabríamos hacia dónde ir, ¿ya? y cosa que nos dirige en esto es los problemas, es la aflicción, man. Es el dolor lo que nos dirige a nosotros, ¿ya? Y no solo eso también, sino que en base al dolor fueron orientados también nuestros maestros, ¿ok? Nuestros obispos, ancianos y apóstoles. No es que ellos no hayan pasado nada, porque gente cree que, oh no, ya sí, son iluminados, ha llegado el Espíritu y la vida se les solucionó. No es así. Han pasado cosas. Todos hemos pasado cosas, ¿ok? Algunos más que otros, pero todo de acuerdo a la porción de cada hombre, a la porción del Espíritu que el Señor dio a cada hombre. Por lo tanto, obediencia tiene que haber, porque de lo contrario sería rechazar consejo. De lo contrario sería más bien colocarnos un yugo más pesado inclusive, ya. Porque no estamos acá para festejar o pasar la piola, estamos acá para sufrirme. Déjame ir a eso, antes que se me vaya. Primera de Pedro 2:19. 2:21, perdón, en la Reina Valera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Yahabushai padeció. Si Yahabushai padeció, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, las pisadas de Yahabushai son huellas que debemos de seguir en obediencia. ¿A través de qué? A través del padecimiento. Acción de padecer o sufrir daño, injuria, enfermedad, etcétera. Sufrimiento, angustia, mal, dolencia, dolor, man. Entonces, el Señor nos dejó un camino trazado en el momento en que caminó por la tierra, en sus últimos momentos que caminó por la tierra. Y ese ejemplo, ese camino trazado es mediante el dolor. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ok? Y esto es ¿por qué? Porque Yahabushai nunca pecó, man. Yahabushai se mantuvo en silencio y aguantó todo lo que le cayó en silencio. Y nadie ha padecido como Yahabushai. Por lo tanto, Yahabushai es nuestro máximo referente, nuestro campeón. Si tú quieres seguir a alguien, ¿ok? Y, y, y buscas el ejemplo eh, más limpio, el ejemplo más referente, vas a elegir a Yahushua, man. Eso es lo más coherente posible, ¿ya? Y al momento de observar a Yahushua, no de elegirlo, sino de observar a Yahushua, ¿ok? Es ahí donde vas a ver, man, este es el camino que lleva al reino, el dolor. Sí, sí, justamente, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya. Entonces no es cualquier
no es cualquier ejemplo, no es cualquier eh, referencia bíblica o cruzada o como quiera llamarla, es el ejemplo de Yahushua, ¿okay? El ejemplo que nos dejó Yahushua, caminar a través de su padecimiento. Eso es lo que nos corresponde ahora en estos tiempos, en estos últimos tiempos, porque no va a ser fácil, no ha sido fácil y no va a seguir siendo fácil. Como dice esa canción de Rocky, uno de los soundtracks, um, Easy No Way Out, no hay manera fácil, ¿ok? Pero, hey, aunque no haya manera fácil, hay una manera. Y eso es lo que en lo que tenemos que tener mentalizados. Si hay una manera, esa manera es darlo absolutamente todo. Hechos 14 y 20. Pero los creyentes lo rodearon, oh perdón, um, perdón, Hechos 14 y 22 en la Reina Valera, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, y la palabra exhortación, si mal no recuerdo, es para calneo. Déjeme ver, no quiero decir algo incorrecto. Hechos 14, 22. La palabra exhortación, exhorting, paracaleo, paracaleo, Strong's G 3870. Parakaleo. paracaleo, Parakaleo. que es la fortaleza G3870, y lo que te da es súper uh, esclarecedor. Dice lo que puede hacerse a modo de exhortación, súplica, consuelo, instrucción, amonestar, exhortar, rogar, suplicar, esforzarse por apaciguar mediante la súplica, consolar, animar, fortalecer mediante el consuelo. Si nosotros no pasamos dolor, ¿cómo nos puede llegar una exhortación? ¿Cómo puede calar en nosotros una exhortación? Ya, no podría calar en nosotros una exhortación porque no nos percataríamos que tenemos algo que fortalecer o tal vez resanar, subsanar algún error, nada, ¿ya? No hay continuación, pero mediante el sufrimiento nosotros nos percatamos de cosas, nos damos cuenta de que nos falta fuerza, nos damos cuenta de que muchas veces caemos en tristeza, depresión, necesitamos ánimo, consuelo, ¿ya? Y las exhortaciones, el ánimo que nos dan las escrituras, ¿ok? Que son huella de nuestros antepasados, principalmente Yahushai, es para esto, para fortalecer mediante el consuelo, para confortarnos, como dice ahí. ¿Ah? Pero es porque hay un dolor, ¿me? En cambio, cuando no hay un dolor, ¿ven? Esa exhortación no llega al nivel que tú necesitas. No funciona. Porque careces de lo necesario para que esa exhortación llegue a ti. Ahora, es como, por ejemplo, cuando Yahushua dijo, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Ven, aquel que está sano piensa que está sano, ¿ven? Que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ningún mal. Entonces, ¿qué consuelo, qué sanidad le puede llegar a él si él ya lo está? O cree que está, ¿cierto? Es lo mismo. Si tú crees, hay gente que está en la vida cómoda, ¿ok? En la vida, procurando estar en la vida sin dolor. ¿Qué exhortación, qué fortalecimiento de consuelo puede llegar a esa persona porque simplemente no la necesita? Cree no necesitarla, ¿cierto? Entonces vamos a volver.
confirmando Hechos 14 y 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿m? Consolándolos. Mira, esto es duro, pero hay que continuar, dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, pruebas, problemas, dolores, padecimiento, entremos en el reino de Dios. Es un requisito pasar por dolor, man. Es un requisito pasar por dolor. ¿Por qué? Porque ya le hemos leído, man. Sabiduría es pesada para los insolentes, para los insensatos, para los ignorantes, y la tiran, la desechan, la rechazan. ¿Ok? Por eso vi que pretenden siempre perseguir la vida cómoda. En cambio, aquellos que optan por sabiduría, aquellos que se aferran a sabiduría, mientras más conocimiento va a haber más dolor. ¿Ok? Va a haber más desconsuelo. Es por eso que necesitamos estas exhortaciones, es por eso que necesitamos todavía seguir navegando, seguir viviendo de esta agua. ¿Ah? Porque es requerido, es necesario para llegar al reino. Es el camino, es la huella que dejó Yahushua, y esto nos conecta con Primera de Pedro 4, perdón, 2. Es la huella que dejó Yahushua. Por muchas tribulaciones debemos entrar en el reino, man. Hechos 16 y 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Ya pe. En el mundo vamos a tener aflicción, problemas, pruebas, etcétera. Pero ¿en dónde vamos a tener la paz? La vamos a tener en Yahweh Hashem Yahushai, man. No en ninguna otra cosa, y mucho menos en nosotros mismos. Sería engañarnos, man. Pero en Yahweh Hashem Yahushai vamos a tener verdadera paz, una paz que este mundo no puede dar. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Mm? No hay manera en que podamos ver un punto vacío en todas las reglas que el Señor nos dio, y sobre todo las instrucciones que nos dio para proseguir en esta carrera, en esta batalla. Ya, porque en el momento en que hay una aflicción, el Señor también entrega la salida, y no solo la salida, sino las armas necesarias para combatir ese momento, esa situación. Pero no las vas a tener si rechazas sabiduría, ¿me? Porque he ahí la ignorancia, y el ignorante va a seguir dando vueltas en círculos. Ok. Isaías 30, versículo 20 a 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Acá lo tienes, representando las aflicciones, ya, los problemas. Es lo que nos va a dar el Señor, me. Y está bien, porque como dijo Job, vamos a aceptar lo bueno y no vamos a aceptar lo malo de parte del Señor. ¿Ok? No, no, esto no se trata como cristianos hablan de que, man, cuando a ti te va mal es porque tú has hecho algo mal, bueno, que sí, tienen razón en esa parte, pero no le dan el crédito a Yahweh Bashin Yahushai, sino más bien al JB o al JC, y luego a Satanás, ya. Pero en realidad es Yahweh Bashin Yahushai el que nos da este pan de congoja y agua de angustia. Dice, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Vamos a tener maestros que de igual modo han de sufrir, y entendemos, sabemos bien, sabemos que han sufrido para llegar hasta estos últimos días, ¿ok? Que han pasado innumerables pruebas hasta estos últimos días. Y esto es para todos. Y dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y es lo que pasó, es lo que ocurrió, ¿ya? Que fueron hombres a los cuales sabiduría los puso a prueba, y aguantaron dolor y continuaron adelante, y hoy por hoy somos testigos de haberlos visto enseñando
esto que nosotros a su vez aprendimos para enseñar, porque son enviados de Yahweh Bashin Yahushai, ¿cómo lo sabemos? Pues por el Espíritu. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Y cuál es esa voz? ¿Ah? ¿Cuál es esa voz que habla estas palabras? El Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, man, activándose. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder discernir, man. Discernir qué camino. Porque hay muchos caminos, man, y mayoría de ellos son fáciles. Pero el camino correcto es el camino difícil. Ya. El camino difícil es el camino que más satisfacciones nos va a dar. Y no solo eso, sino es el único camino correcto. Ya. Por ende, leímos cuáles son las huellas que nos dejó Yahushai. Su paso fue de dolor. Nuestro paso ha de ser detrás de él también por dolor. Man. Segundo de Timoteo 2, 12 y 14. Si sufrimos, también reinaremos con él. Perdón, no lo dice completo. Ok, segundo de Timoteo 2, versículo 11 a 14. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Ah? Pero si no sufrimos, man, si no hay sufrimiento, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a decir que estás caminando las huellas de Yahushua, man? Si no sufres, si no padeces, si no tienes dolor. ¿Mm? Por último, puede ser que seas un hermano que tiene las condiciones adecuadas para mantenerte en una estabilidad por mucho tiempo, por no decir que no te falta nada. Pues, como hermano que eres, acompaña en el dolor a otros hermanos, apóyalos, comparte su dolor, haz más ligera su carga, de alguna manera u otra. Porque eso es parte también del ministerio, eso es parte también de lo que Yahushai mencionó, ¿me? Dar la vida por los hermanos, ¿ok? Si tú no sufres ni mierda, al menos comparte el sufrimiento de un hermano, ¿ya? Y no con esto quiero decir que estés buscando sufrir y esto y lo provoques, no. Pero a todos les llega su momento y sabiduría pone pruebas en todo momento, ¿ok? Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Mm? Porque su palabra ya está dicha. No hay ningún tipo de uh, um, añadido, ¿ok? No hay ningún tipo de cosa que pueda ser omitida, absolutamente. El Señor es muy claro, man. ¿Ok? A través de mucho sufrimiento vamos a llegar al reino. Si sufrimos, también vamos a reinar con Él. Pero nos dejó claras las huellas, nos dejó clara la instrucción por dónde caminar. Y si no estás en este tiempo caminando por donde debes, ¿ok? Es básicamente eh, porque en su momento se dará o también porque el Señor lo ha mantenido así a lo lejos o también porque es momento que te desahueves. ¿Ah? Es momento que te desahueves, nada más. Nosotros sabemos y entendemos que Yahweh Shin Yahushai estamos entregándole un sacrificio vivo a Él, que son nuestras vidas. La renuncia a lo que a nosotros nos gusta, nos agrada. ¿Ok? El matar al hombre viejo todos los días. El estar alerta para no cometer algún error o fechoría espiritual por el simple hecho del descuido o la flojera nuestra propia de la carne. Todo eso es sufrimiento.
Pero va a haber otra clase de sufrimiento. Pero todo sea para demostrar un sacrificio al Señor, me. No por aparentar que yo soy el que me golpeo, el que me flagelo, como los católicos hacen. No, las huevas. Esto es un sufrimiento a otro nivel. Pero al final del día, requisito. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Beahushai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino. Y Shalom. Hasta la próxima. Manténganse firmes, hermanos. Sufrimiento, no le tengan miedo. Más bien afrontenlo. Shalom.